16:24, seguimos en Más o Menos Bien. Ya estamos en comunicación con Rodrigo Lugones. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, queridos compañeros, compañera Ludmi? Todo en orden, todo tranqui. Muy bien. Bueno, estuvimos desencontrados. Vos el sábado pasado viniste y ahora no te tengo. Ya nos pudimos cruzar. Sí. Ya nos vamos a cruzar en breve. Sí, ya nos vamos a cruzar. Che, bueno, viene tranqui la semana. Estamos... Sí, en esta democracia ya podemos empezar a decir cosas como democracia de baja intensidad. Ya no es que es un relato exagerado de que no nos bancamos la derrota y demás, sino que estamos frente a un escenario en el que está prohibida para presentarse la principal o una de las principales figuras de la oposición, para mí la principal. Sí. Eso te marca automáticamente que estamos, bueno, tanto que hablamos, viste, de Venezuela, de los países comunistas que prohíben al que piensa diferente. Bueno, parece que Milei practica a mucha conciencia esta idea que él critica del comunismo, prohibiéndole a la gente de la oposición expresarse libremente. En este caso, consumada ya la detención de Cristina, se planificó una marcha desde su casa de San José, ahí en el barrio de Montserrat, hasta Comodoro Pi, para que ella pueda comparecer y luego retornar, comparecer ante los jueces, por supuesto, y luego retornar a su domicilio. La realidad es que la marcha empezó a tomar un vuelo impresionante. Se estaba hablando de que por lo menos iban a ir unas 300.000, 500.000 personas. Con motivo de esto, el gobierno, para mí rápido de reflejos, empezó a convocar al diálogo a los sectores de la justicia para evitar que se produzca una movilización similar o igual o mayor a la del 13 de abril de 2016, que la recordarán todos, cuando Cristina fue por primera vez a declarar en Comodoro Pi cuando ya no tenía fuero, se había dejado la presidencia, y bueno, llevó adelante un acto de una magnitud impresionante que impidió que se avanzara demasiado en términos judiciales contra ella, y que de alguna manera marcó el gran límite que ahora le reclama la derecha a Mauricio Macri, ¿no? Bueno, te pusimos ahí para que hagas algo que no hiciste y ahora lo vamos a intentar con Milei. De alguna manera, yo creo que Macri está de alguna manera repensando su rol en la política nacional, si va a ser un rol ya no de superficie, sino más bien en las sombras, siendo un conector entre espacios de poder y proyectos políticos de la derecha argentina, ¿no? De alguna manera, me parece que la prisión efectiva Cristina muestra claramente la operación de Mauricio Macri y otros sectores del poder nacional e internacional, y al mismo tiempo también una lectura de parte de la derecha que gobierna de lo que hizo mal la otra derecha, de alguna manera, ¿no? Que no tenga un Comodoro Pi de nuevo Cristina, porque eso puede resultar perjudicial para el futuro nuestro, porque inclusive recordemos que Cristina pierde las elecciones de medio término con Esteban Bullrich en el 17, pero eso no impide que posteriormente el peronismo gane en 2019. Por tanto, el gobierno esto lo ve, ha tomado nota, ve que de alguna manera la centralidad que vuelve a ocupar en escena el peronismo en general podría ser un problema. En línea con esto, obviamente que el peronismo venía muy discutido hacia adentro, venía con muchas discusiones de fondo, muchas discusiones de armado también, que son más de forma. Creo que un poco la cárcel a Cristina, algunas las pospuso, no digo que las zanjó porque sería mucho decir, pero las pospuso. Ocurre que el calendario electoral es casi inmediato, por tanto, las discusiones vuelven a aparecer. Bueno, obviamente que antes de que se produzca esta movilización, como hubo algunos días en el medio, empezó a suceder algo que era de esperar, que es que los sectores más cercanos a Cristina comenzaron a asistir sistemáticamente todos los días a su casa, ¿no? A verla salir por el balcón. Se generó toda una cuestión ahí alrededor del balcón, que las canciones, que los periodistas que se ríen de las canciones que hace el kirchnerismo, pero se ríen con una risa, digamos, compleja para el peronismo, ¿no? Porque es una risa que, bueno, a fin de cuentas está presa, así que
lo disfruto, ¿no? Me río con ustedes, pero en realidad me río de ustedes, sería la conclusión. En ese marco de movilización, tal vez más pequeña de lo que se esperaba, en la puerta de la casa, no había grandes multitudes, sí un esquema bien propio. Yo estuve ahí, digo, muchos compañeros y compañeras que conozco, calculo que la mayoría de ustedes ha pasado por lo menos un rato también por allí. Digo, hablamos siempre desde esa pertenencia, ¿no? Sí. Y un poco lo que termina de redondear, para mí, la potencia de lo que termina siendo esta gran marcha es justamente las reuniones previas en el PJ. Debo decirlo, nobleza obliga, para mí la marcha contó con algunas ausencias que se deben a las dificultades que tiene el peronismo para poder dialogar con sectores con los que no tiene plena coincidencia, ¿sí? Siempre se espera que el gesto de grandeza lo haga el otro. Digo, acá se habla mucho de Guillermo Moreno, que es una persona que ha sido muy crítico de Cristina en los últimos tiempos, en especial del gobierno de Alberto, ha sido muy crítico de Kicillof, y la verdad que hay que reconocerlo, ha tenido un gesto de grandeza, se puso a disposición, ha inclusive corrido hacia un costado sus declaraciones más agresivas para con el gobernador, lo ha reconocido en medios de comunicación como el manda más de la provincia, ha tenido eso que uno le pide de alguna manera a la dirigencia más responsable. Pero bueno, por ejemplo, las dificultades del peronismo para dialogar consigo mismo hicieron que la CGT no marchara ni decidiera convocar un paro. ¿Por qué? Bueno, esto es fácil de explicar. Si vos a un actor político de peso no lo convocás nunca, lo discutís, lo combatís, lo cuestionás, y en los últimos 5 minutos en los que lo necesitas, lo llamás para discutir, pero a medias, bueno, es difícil que tenga ganas de querer colaborar en tu situación. Por más que tengas razón, por más que tengas razón, digo, parte de discutir, que me parece que es un poco la clave en la que hay que pensar esta etapa, parte de discutir con aquel con el cual no tenés un acuerdo pleno, implica aceptar que hay un montón de cosas del otro que no te van a gustar, pero para poder articular las vas a tener que aceptar. Digo, por eso en estas últimas horas, sabiendo que faltan muy poquito para cerrar las listas en la provincia de Buenos Aires, se empiezan a ver notas en medios donde marcan que Sergio Massa y Máximo Kirchner, en especial con dirigentes de la Cámpora estrictamente, empezaron a convocar reuniones en la que dejaron afuera al gobernador Axel Kicillof, ¿sí? Como diciendo, los que vamos a armar el espacio somos nosotros y desde acá se va a llamar a los demás, ¿sí? Sí. Es decir, una vez que tengamos definida la forma y el método con el que vamos a hacer las cosas, ahí llamamos a los demás, a los cuales consideramos que no tienen que estar dentro de esta discusión, que es una discusión que la vamos a tener posteriormente. Es un mensaje político. Digo, ayer se produjo un acto relámpago en el Parque Lezama porque, de vuelta, Patricia Bullrich, ¿qué hace? Vaya a la casa de Cristina para que la gente no la vaya a ver. Se había convocado un acto en el que Cristina iba a decir unas breves palabras, como lo venía haciendo últimamente a través de algún mensaje grabado. Bueno, el gobierno intenta evitar que esto se produzca y bueno, la Cámpora arma un acto relámpago en Parque Lezama, la verdad que con una concurrencia muy aceptable. Sí. Estuvo bueno lo que pasó, porque tiene que ver con que esta situación de proscripción, de prohibición, inclusive hasta de ir a ver a una persona que se pueda asomar al balcón, a tomar aire o a saludar simplemente, eso te genera de alguna manera decir, che, loco, esto es muy injusto, esto es elevadamente injusto. Eso convoca, da una mística, da ganas de ir a ver qué está pasando, a ver de qué se trata, como decían en mayo, ¿no? En todo este marco, es delicado que se plantee un esquema en el que no se contemple la otredad, ¿no? La diferencia más profunda. Está claro que la Cámpora no tiene hoy un nivel de acuerdo muy grande, diría todo lo contrario, con el gobernador. Pero es problemático que el Frente Renovador y la Cámpora decidan conformar un espacio para definir absolutamente todo lo que tiene que ver con las elecciones y que el único gobernador peronista que tiene una provincia con
17 millones de personas que ha ganado las 2 elecciones últimas, no se ha convocado. No colabora en una etapa en la que es necesaria una unidad, aunque más no sea para evitar un desastre en términos políticos, históricos y hasta te diría espirituales, porque viste que cuando uno está con un gobierno como el de Milei, lo que más se termina dañando después del bolsillo es la moral, porque te pone realmente muy triste lo que está pasando, ver que todos los días es un despido más, una derrota más, un salario más que no crece a ritmo de la inflación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que... Rodrigo, ¿vos pensás, te hago una consulta en base a lo que venías diciendo, vos pensás que no hay posibilidad de un accionar de Axel Kicillof en términos medio, voy a decirlo intempestivamente, que se aparezca en la sede del PJ a plantear esto? ¿O te parece que desde Axel Kicillof la idea es, bueno, frenar un poquito con la interna fuerte y decir, bueno, voy a esperar a que me llamen? Frente a estos dos datos, Ludmi, por empezar, yo sí tengo el dato de que Axel, en las muchas reuniones que tuvo antes, durante y después de que Cristina caiga detenida, exigió como una forma de demostrar voluntad del otro lado de poder charlar, que, por ejemplo, los apoderados se consensúen. Bueno, los apoderados ya están elegidos por parte de Sergio Massa y la Cámpora. Por tanto, ya el primer requisito que él puso como condición sine qua non para poder sentarse en una unidad está violado. El primer requisito el primer acuerdo necesario no se cumple. Por tanto, esto por un lado. Por el otro, me consta también, porque lo he chequeado, el gobernador le pidió en una reunión del Movimiento Derecho al Futuro a sus ministros, a sus intendentes, que no salgan a discutir públicamente la interna en el contexto de la detención de Cristina, como un requisito para hacer valer la importancia que le da el espacio a la situación de Cristina. No los quiere ver, mientras la principal dirigente opositora está detenida, dando declaraciones tendenciosas o de elecciones y demás. Y esto se verifica porque inclusive hasta el Cuervo Larroque, que por ahí es el más beligerante o el que más plantea las cosas, ha salido a decir esto explícitamente, tal como lo digo. Hay una nota que estuvo circulando con Arili Jalad en el Destape, donde lo dice, como para citar un ejemplo bien concreto. Por otra parte, y terminando de responder lo que me decías, hay dos discusiones que están sobrevolando. La primera, como para poder pensar una unidad posible en este marco, es que se pueda abrir una etapa de primarias, de paso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los intendentes que pertenezcan al Movimiento Derecho al Futuro y consideren que no es justa la manera en la que se está manejando el peronismo y quieran tener una alternativa a presentar, puedan presentar una lista, ¿sí? Lo mismo para los sectores políticos donde gobierne la Cámpora o aliados y haya espacios que no estén contenidos en ese gobierno. Entonces, ese sería un esquema por supuesto de confrontación electoral, pero que podría tender a buscar saldar por la vía democrática lo que no se puede resolver en los términos de la discusión política, digamos, de todos los días, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, lo que sería para mí más trágico, más delicado, más complejo, pero que también es una posibilidad, y hay que ser honesto cuando uno habla, es la confección de un esquema electoral paralelo, distinto, que vaya dividido el peronismo en la provincia de Buenos Aires, estrictamente dividido. Pero yo creo que es la última opción posible, ¿sí? Nosotros acá lo hemos dicho, se hablaba de que si el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires iba a ser funcional a no integrar al gobernador a la discusión, era muy probable que el gobernador Axel Kicillof, con otra herramienta electoral, intentara buscar que el Movimiento Derecho al Futuro se exprese. Rodri, por supuesto que cuando... Sí. No, esa posibilidad sobre la cual hemos charlado varias veces acá, ¿no te da la sensación que hoy no tiene mucho margen, considerando...? No, si me lo preguntabas ayer, yo te decía que sí, pero a partir de que se conoció una reunión en realidad una serie de encuentros entre Sergio Massa y Máximo Kirchner,
te digo que en el entorno de la provincia de Buenos Aires se lo ve como una provocación, como un intento sistemático por volver a lo mismo de siempre. Básicamente eso que se viene cuestionando, criticando, y inclusive se lo ve de este lado. Che, estamos haciendo un esfuerzo para que en el contexto en el que Cristina está detenida no nos tengamos que pelear, no salga ninguno a declarar ninguna boludez, y aparece esto, que es una mojada de oreja, porque todos sabemos que el que controla los apoderados controla la lapicera, el armado de la lista. ¿Desde qué lugar va a poder un intendente o el gobernador Kicillof definir algo si la última palabra la tiene la persona con la cual estás enfrentada en términos de interna? Claro. Se ve de esa manera, ¿me explico? O sea, Sí. no lo llamaron. No lo llamaron, y genera bronca, por supuesto, en el entorno. Ha circulado este planteo, dice, bueno, opción 1, vamos a tener que ir a primarias. Opción 2, como una ultimísima instancia, que hablaría muy mal de la actualidad del peronismo, más de lo que ya está, ir a una instancia de, bueno, 2 listas separadas, ¿no? Bueno, pero hay que decirlo, no ha declarado en ningún medio nacional el gobernador en relación a la interna, y cada vez que se lo preguntaron la ha rechazado, y ha intentado hasta inclusive ha ido al PJ, se ha mostrado con intenciones de poder dialogar, pero es muy difícil si la respuesta a ese diálogo es ni siquiera te llamo, armo todo el esquema, consigo los apoderados y encima filtro notas de periodistas donde dicen esas notas que cuando tengamos todo bien definido, ahí vamos a ver cuándo lo llamamos al gobernador, como diciendo que quede bien claro que los que mandamos somos nosotros, que es justamente lo que el gobernador está intentando cuestionar. Él dice, con su espacio, no puede ser que se siga replicando lo mismo cuando este gobernador ganó 2 veces e inclusive empujó la lista de Sergio Massa, que estaba muy mal en la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo. La boleta de Kicillof empuja en el 23 a la de Sergio Massa. Y bueno, se reivindica esta idea de que en la provincia de Buenos Aires es el único lugar que se le ganó en reiteradas oportunidades a la propuesta de Milei. Todas las veces que hubo que ir a votar, siempre ganó Kicillof contra la propuesta de la Libertad Avanza y contra la del PRO. Rodri, te hago una entonces, pregunta. No saliéndome de la interna, porque está claro que está todo tiene que ver con todo en este país, pero ¿cómo ves vos que se va a ir armando el debate? Quique me preguntaba hace un rato, bueno, ¿cómo viste la movilización? Digo, bueno, ¿cómo avanza, cómo continúa el movimiento nacional y popular, por decirlo de una manera, o el campo nacional y popular? ¿Cómo continúan estos días a partir de, bueno, ya está Cristina en San José 1111, hay que seguir con el armado de listas? Bueno, ¿cómo pensás que se van a ir diagramando esos pasos? Bueno, en principio decirles que mi deseo personal, más allá de los datos que uno pueda tener, es la unidad del peronismo, porque estamos en una situación muy grave, pero una unidad en serio. Acá tiene que estar la CGT, pero contenida en una discusión política, el gobernador, la cámpora, los intendentes, los gobernadores de las otras provincias que le quedan al peronismo. Dicho esto, bueno, parece que hay muchas dificultades para lograr eso, hay sectores que tienen intereses absolutamente contrapuestos. Pareciera, en principio, por lo menos por lo que uno ve, a pesar de que uno diga cuál es la diferencia entre estos y aquellos, si son todos más o menos lo mismo, son todos kirchneristas, bueno, no se sabe bien, pero esto ocurre. Y lo que veo es, ojalá, voy a recurrir de vuelta al gran Guillermo Moreno, que dijo algo muy interesante. Dijo, yo hoy, sabiendo que Cristina está presa, no voy a discutirla como la discutí cuando eligió a Alberto. Estamos en una situación en la que puede volver a ocurrir lo mismo. Yo, si pasa eso, no voy a estar de acuerdo, dice él. Ahora, no voy a salir a decirlo en todos lados como lo hice cuando fue lo de Alberto. ¿Por qué? Porque está presa. No quiere decir que lo que diga sea palabra santa, sino que hay que respetar que es una persona que ha luchado y ha conseguido en la década ganada muchas conquistas. Y bueno, si llega a ser que vuelve a decir algo en ese sentido, yo no voy a decir nada, pero me correré. Claro. Eso me pareció interesante, obviamente que no tiene el caudal de votos que tiene el gobernador, y recuperar algo. Acá voy a hacer que nos mandemos un poco la parte. Nosotros en la agencia Pacurondo construimos una especie de nota editorial
en la que llamamos a los dirigentes máximos del peronismo a dar un gesto de grandeza. Una nota compleja, difícil, porque obviamente que la política la hacen los seres humanos, y los seres humanos nos enojamos, tenemos bronca, tenemos malos días, buenos días, nos cansamos también, ¿no? Pasan 20 años de algo y bueno, etcétera. No sé de qué hablas. Y en la nota ¿qué decimos? Decimos básicamente, sabemos que hay que bancar a Cristina, que hay que ir a la movilización que en ese momento será Comodoro Pi o a donde sea, pero también le pedimos a la conducción del peronismo y a los nombres más importantes que recuerden el legado que está en el testamento político, que son sus libros, ¿no? Los libros de Juan Perón en conducción política, donde él plantea esta idea de que el conductor hace las veces, textual, de Padre Eterno. El Padre Eterno exactamente es aquel que, cuando detecta una diferencia entre dos facciones, una diferencia que parece ser irreconciliable, tiende a rearmonizar lo que de alguna forma entró en un proceso de disrupción. Entonces, nosotros, desde nuestro humilde lugar, por supuesto, convocamos a pensar, de alguna manera, la posibilidad de que eso ocurra, porque estamos en una crisis gravísima. No es una crisis menor. Hay una líder que está detenida, prohibida de participar en un acto democrático. Esto no ocurre desde la época de Juan Domingo Perón. Digo, el único antecedente reciente es Juan Domingo Perón. Entró en una tradición ahí de Irigoyen, Perón, Cristina Kirchner, ¿no? Entró como en una serie de presidentes que sufren el castigo por haber aplicado políticas que han afectado los intereses de los sectores de poder. Pero bueno, también en los momentos graves es necesario poder pensar e intervenir corriendo algunas cuestiones que hoy son difíciles de correr. Ojalá el peronismo lo logre. Yo en ese sentido pondero que el sector del gobernador no salga con la línea de pudrirla, porque si no, no ayudaría tampoco, digamos, ¿no? Si los dos están todos tirándose cosas y en el medio pasa esto, es un gran problema. Lo que sí, bueno, no puedo prometer que esta armonía dure mucho más, porque hay una realidad. Las listas se tienen que discutir. De acá, en un mes y medio, tenemos que tener todo más o menos claro lo que va a ocurrir. Sí, aparte, entonces, Argentina y peronismo. El peronismo nunca fue muy tranquilito para arreglárselas. Exacto, así que exacto. Estaremos en movimiento, parece. Rodri, esperemos que así sea. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo enorme y esperemos que verte pronto. Bueno, un abrazo para ustedes también. Adiós. Un abrazo enorme. ¿Tenemos mensajina? Muchos mensajes, la gente está sublevada. Hagan callar a este señor. Hagan callar a este señor. Te callaste, Rodri. Lo dicen por el amigo Rodri. Fui yo.